Bueno, vamos a abrir las Biblias en el libro de San Marcos, capítulo 9, versículo 2. Y el tema se llama la transfiguración en los últimos tiempos. Así que es un tema muy especial que vamos a hablar acerca de los últimos tiempos y que nosotros debemos de tener cuidado porque sabemos de que Cristo viene pronto. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y lo llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, uno para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Gloria a Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, Padre Eterno, Padre Celestial, por permitirnos, Señor, estar aquí delante de tu presencia, Señor amado. En el nombre de Jesús te agradecemos por esta palabra santa tuya, y Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos ayude, Señor, a dar el mensaje, Señor, y que todos salgamos transformados, Señor, después del culto, Señor amado. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Estamos hablando de un tema muy importante, que es la transfiguración. Y este es un tema muy importante porque estamos hablando de los últimos tiempos. Y sabemos de que todo esto está enlazado con Apocalipsis y con Daniel. Y siempre están hablando sobre la transfiguración, así como el Hijo del Hombre va a ser en los últimos tiempos, cómo lo van a ver. Y vemos de que Jesús vino como un hombre, y lo miraban, bueno, que sí, que él predicaba, pero estaba hecho de carne y hueso, y las vestiduras normales. Aquí Jesús se llevó a 3 discípulos a un monte, estaba diciendo, a un monte alto. Y los discípulos que se había llevado eran Pedro, Jacobo y Juan. Así, 3 discípulos. Y ellos, cuando fueron a subir al monte alto, dice que de la nada vieron a ellos a Jesús, pero ya como es de verdad en el cielo. Así como decían que era como que tenía unas vestiduras tan blancas, que más blanco que la nieve. Y dice que estaban hablando Jesús, les vio hablar con Moisés
y con Elías. Y estaban hablando de los tiempos finales, para cómo él iba a venir en su segunda venida, después de que él iba, después de su primera venida y que iba a ir a la cruz. Entonces estaban hablando sobre eso, pero nada más, aquí no dice nada en la Biblia como acerca de qué exactamente estaban hablando en la intimidad, pero resulta que esos 3 discípulos dicen que se espantaron cuando vieron esa visión, cuando Jesús estaba hablando con Moisés y con Elías. Y Jesús, ya convertido en así, como está en el cielo, como lo ven los ángeles, como está allá. Y ellos no estaban acostumbrados a ver a Jesús. Y se adelantó Pedro, porque Pedro siempre quería agradar al maestro, pero Pedro a veces se lanzaba sin antes pensar las cosas. Y Pedro decía, bueno, les puedo hacer una enramada para ti, para Moisés y para Elías. Y decía, pero no sabía lo que decía. Y ese es y muchas veces nosotros cuando vemos algo sobrenatural, nosotros decimos, bueno, lo voy a hacer de esta manera, porque si yo vi eso, entonces lo voy a hacer así de esta manera para agradar a Dios. Y a veces nos equivocamos. Y donde dice, ¿cómo es posible si yo vi esta visión y yo estaba equivocado? Y es que primero hay que leer las Escrituras y al mismo tiempo hay que orar. Porque muchas veces nos equivocamos, que solo porque hemos visto un milagro de sanidad o vemos alguna visión, nosotros decimos, no, ya me voy a lanzar a predicar así. Y uno a veces no está preparado, no ha pasado ni por el desierto, no ha pasado por esa escasez que todos tenemos que pasar por esas escaseces, no ha pasado por burlas, por desprecios a causa de la palabra. Y solo cuando o tal vez uno ha dicho, bueno, yo he escuchado que el Señor tiene propósito conmigo y que voy a ser un predicador, entonces ya voy a montar mi iglesia, no sé qué. No, a veces el Señor dice, bueno, es un futuro, pero todavía no. Y en estos últimos tiempos estaba diciendo de que se espantó y al mismo tiempo se animó. Pedro ya quería hacer las cosas a su manera, pero de repente dice que vieron una nube que bajó del cielo, y en otra parte dice que eran como una nube de colores y que inundó todo ese monte alto donde estaban ellos, y escucharon la voz del Padre, de Jehová, y le dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Así, hagan las cosas, pero primero pónganla en oración, pidan permiso, pero hagan las cosas como Él dice, no como uno lo dice. Y ahí está el error que nosotros cometemos muchas veces, que ya está escrito aquí la ley, está la Biblia, y hay muchos mandamientos aquí que Jesús ha puesto también, y porque cuando él vino hubo algunos cambios, y una de las cosas más importantes que Cristo puso es, como habíamos hablado antes, el último mandamiento, que nos amáramos los unos a los otros. Otro, que en la Biblia aparece que uno no puede predicar la palabra hasta que el Señor se lo indique. Otro es que hay que hacer las cosas aunque tal vez no parezca lógico lo que hay que hacer. Entonces a veces uno dice, no, es que yo lo quiero así porque esto es lo más lógico, y uno se lanza a la piscina y después no haya cómo salir de ese problema,
por haberse lanzado a hacer unas cosas para Dios, para agradar a Dios, pero que a Dios no le ha agradado porque no era de la manera como Él la había pedido. Y así nos pasa a nosotros. A veces uno quiere predicar un mensaje y de repente Dios le habla, no, vas a predicar este mensaje. Y yo no, yo quería predicar tal eso, pero mejor predico como tú dices. Porque donde está la obediencia está la bendición. Y en estos últimos tiempos el Señor quiere que nosotros le obedezcamos. No importa lo que nosotros miremos. Y cuando Jesús ya estaba transfigurado, estaba hablando de los últimos tiempos. Que en los últimos tiempos Él va a necesitar más obediencia todavía. Pero aquí estamos hablando de que decía, bueno, uno se pregunta, ¿y por qué está aquí Elías y Moisés hablando con Jesús? Y en el Apocalipsis aparece que antes de la segunda venida va a haber dos testigos que van a llevar, supongamos, son los que van a predicar, pero, como le digo, va a haber 144,000 predicadores judíos, o mejor dicho, 12,000 de cada tribu de Israel va a estar predicando, pero cuando la iglesia se haya ido. Y supongamos los jefes de esos 144,000 predicadores van a ser esos dos testigos. Entonces dice que va a ser Elías y Moisés. Pero sabemos de que nadie puede venir de los muertos a esos tiempos, nadie. Así, una cosa es resucitar, pero cuando el cuerpo todavía existe, pero si el cuerpo no existe, de momento no se ha hecho nada de eso. ¿Por qué? Porque dice de que aquí está hablando que esos dos testigos sí, van a existir, pero van a tener el poder del espíritu de Elías y del espíritu de Moisés. Le va a dar esa autoridad a Dios a esas dos personas. El cuerpo glorificado. Esas dos personas van a estar aquí, van a nacer como Elías, como Juan el Bautista. Y por eso dice aquí, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello. Bueno, en el 9 dice, y descendiendo ellos del monte les mandó que nadie dijese qué es lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y dice en el 10 que los discípulos no entendían eso de resucitar de los muertos, porque la palabra fue velada para ellos, no la entendían, porque así lo quiso Jesús, que no lo entendiesen, pero que ellos se iban a acordar después, cuando la palabra les fuera revelada, lo que ellos no habían entendido. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo, y eso aparece en Malaquías 4:5, que antes del día temible de Jehová tiene que venir Elías primero y a restaurar las cosas, que los corazones de los hijos se inclinen a los padres y los padres hacia los hijos. Eso dice en Malaquías 4:5. Pero dice Cristo, Jesús aquí mismo dice, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino, decía Jesús, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. ¿A qué se refiere en el 13? Cuando dice, Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Se refiere a Juan el Bautista, Elías. Que Juan el Bautista, Dios le había dado
esa autoridad del poder del Espíritu Santo que tenía Elías. Pero ese poder se lo dio también a Juan el Bautista. Por eso decían, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Sabemos que cuando Juan el Bautista estaba predicando, le dijo a Herodes que la mujer que él tenía no era de él, sino que era la esposa de su hermano, porque resulta que Herodes se había juntado con la esposa del hermano de él, no sé si era Felipe, y resulta de que cuando dijo la verdad a Juan el Bautista lo torturaron, quitándole la cabeza, y hicieron todo lo que quisieron con él, pero dijo la verdad. Y ahí no importaba si él era cristiano o no, pero le dijo la verdad. Así, aquí tú estás con otra esposa que no te corresponde. Y eso le estaba diciendo Herodes. Y le estaba diciendo a Herodes Juan el Bautista, y por eso perdió la vida. Y cuando venga la gran tribulación, habrá 2 testigos, que esos 2 testigos tendrán ese poder, esa autoridad que tuvieron Moisés y Elías, se lo dará a esas 2 personas, y serán, supongamos, los que llevarán a todos esos predicadores a predicar por todo el mundo. Así que vemos aquí que el Señor es tan grande en amor y misericordioso, que cuando se vaya a la iglesia se va a dejar predicadores, pero ya serán de la gente de Israel, de la descendencia de esas tribus de Israel. Habrá 144,000 predicadores, y habrá 2 testigos que tendrán la autoridad, que le van a querer hacer daño a ellos y a los predicadores en los 3 primeros años de la tribulación, y no le van a poder hacer nada, porque tendrán la cobertura de Dios. Y dice que en esos últimos tiempos, cuando la iglesia se vaya, los que se tienen que ir, la gente que ha sido desobediente a Dios, se quedarán acá a pasar el castigo de la gran tribulación. Y uno de los castigos de la gran tribulación, bueno, habrá tempestades, así, habrán cosas inimaginables, habrán persecuciones para que los que acepten a Cristo, y muchos pagarán por la vida. Entonces, aquí dice que lo único que va a reinar en estos últimos tiempos va a ser el amor. Ya no habrá el Espíritu Santo, ya no estará la iglesia del Señor para que impida que el anticristo reine, porque dice que si cuando se vaya de la iglesia ya no habrá visiones, ya no habrá revelaciones, ya no estará el Espíritu Santo. Lo único es el amor, porque Dios es amor. Es lo único que va a quedar aquí en la tierra. Entonces aquí Cristo está hablando, ojo, que no es que va a ser Elías y Moisés lo que los voy a resucitar o los sacaré del paraíso. No, son 2 testigos que van a nacer como nació Juan el Bautista, y yo les daré la autoridad a ellos, y que ellos tendrán esos poderes que tuvo Moisés y que tuvo Elías, así como hizo Cristo con Juan el Bautista, cuando él se estaba refiriendo. A la verdad, Juan el Bautista, así, él se refería a Juan el Bautista, que iba a restaurar todas las cosas. Estaba diciendo de que antes de la primera venida de Cristo, que lo iba a usar, que él iba a anunciar la venida del Mesías en la primera venida,
y que iba a poner un corazón dispuesto para que cuando predicase Cristo, la gente estuviera preparada para recibir el mensaje. Y vemos de que aquí los discípulos no dijeron nada, obedecieron a lo que le dijo el Padre. Así, este es mi Hijo amado, a Él oír y obedecer. Y así dijeron. ¿Y qué le dijo Cristo? No digan nada de esta visión todavía, hasta que yo resucite. Entonces, como ellos no entendían nada de resucitar, dijeron, bueno, aunque no entendamos, pero si nos han dicho que callemos, vamos a callar. Entonces ya comenzaron ellos a obedecer. Y ese es un principio muy importante en estos últimos tiempos, que el Señor nos está hablando de la obediencia. Y a veces son cosas tan pequeñitas que uno dice, si esto no me parece lógico. Es decir, lógico lo que Dios me está poniendo aquí en la Biblia, que tengo que hacer tal cosa y no lo quiero hacer. Pero el Señor dice, bueno, así, obedezcan a mi palabra, porque el Señor puede venir en cualquier momento. Y nosotros anunciamos la segunda venida de Cristo, que Cristo viene pronto. En el Apocalipsis decía, en verdad vengo en breve. ¿Por qué? Porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero sí tenemos que anunciar la segunda venida, porque si Él decía en breve vengo y han pasado más de 2000 años, y por eso es muy necesario, porque si nosotros no decimos Cristo viene pronto, entonces dice, bueno, Cristo solo viene una vez y ya no va a venir. Entonces ya no hay esperanza para la humanidad ni para la iglesia, porque estamos ya viendo tantas cosas tan malas que el Señor dice, no sé cuándo vendrá, mi Padre me lo dirá, pero ustedes no van a pasar lo que aparece en el Apocalipsis, que vendrá destrucción a la tierra, y en medio de la destrucción la gente va a estar desfalleciendo, los va a dejar vivir a mucha gente para que vean la ira de Dios. Pero la iglesia va a estar arriba, celebrando con Cristo, que triunfaron todo lo que ellos hicieron aquí en la tierra. Porque sabemos que la vida de un cristiano no es fácil. Y conocer a Cristo es lo más precioso que puede haber. Dice que cualquier cosa que pidiésemos orando, con fe, Él lo hará. Lo decía Jesucristo. Si uno dice, yo no puedo cambiar, es el momento de cambiar, pero no por la fuerza de uno, porque sabemos que solo Cristo lo puede transformar a uno, solo Él. Nosotros no podemos cambiar, solo por la misericordia de Él y con la fuerza de Él vamos a poder cambiar, porque Él va quitando las cosas que no son de agrado para Dios, y Él sabe las luchas que tenemos. Sabemos que Cristo dio su vida en la cruz, pero no fue en vano la muerte de Él, y derramó su sangre en esa cruz. Por eso dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Después de que Él se fue a la cruz, dice que se burlaban de Él todavía en la cruz, pero Él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gloria a Dios. Ahí vemos que esas burlas muchas veces hemos sido nosotros mismos, cuando nos hemos burlado de Dios. Y eso representa los fariseos y todas esas personas cuando se burlaban de Cristo en la cruz. Y Él no decía, Padre, castíganos, no, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Después de eso, resucitó.
al tercer día, porque Dios así lo quiso. Y vemos de que Jesús no murió. Dice que Él venció la muerte. Y uno dice, bueno, pero si falleció, de que Él entregó su espíritu. Así, Padre, así, yo entrego mi espíritu. Así, Él no podía morir, porque Él no era pecador. Un pecador, sí, nosotros podemos morir, pero Él entregó su espíritu. Padre, te encomiendo mi espíritu. Y Él venció a la muerte. Y dice que al tercer día, cuando Él resucitó, se cumplió lo que Él le había dicho a los discípulos, que después de resucitar, que ya podían ellos hablar sobre la transfiguración. Y ya los discípulos ya comenzaron a entender todo lo que Cristo les había dicho. Y aquí vemos de que cuando Cristo resucitó, ¿a quién se le apareció? A María Magdalena, a una mujer. Se le plació así, no a los hombres, a una mujer. Por eso no hay que despreciar a ninguna mujer en las cosas de Dios o lo que hace. O uno dice, no, esta mujer no vale para nada, solo es para los hombres. No, el servicio de Dios es para todos, tanto para mujeres como para hombres, y también para niños, sea niño o niña, y para los jóvenes. Así que vemos de que aquí Cristo está diciendo, ojo, así, yo soy el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Algún día vendré, pero cuando yo venga, vendré ya con el cuerpo glorificado. Dice que el cuerpo de Él, la cara, es como la luz del sol, pero más fuerte. Las vestiduras más blancas que la nieve. Y así lo va a ver toda la gente. Y cuando dice que vendrá como un relámpago que se ve del oriente al occidente, que todo ojo le verá. No es que cuando uno diga, mire, que el Cristo está en Plaza Cataluña, pero yo no lo miro, tengo que ir a Cataluña. No, dice que todo ojo le verá, será una señal del cielo. Y dice que toda tribu lamentará cuando lo miren. Los que no hayan aceptado a Cristo, los que hayan sido enemigos de Dios, lo lamentarán, porque estarán peleando con Dios mismo. Y todas esas personas que se quedaron en la gran tribulación, que las personas que se queden en la gran tribulación serán no solo las personas que no aceptaron a Cristo, sino los que no obedecieron sabiendo de Cristo. Gente de las iglesias o gente que nunca conocieron de Cristo, pero serán predicadas en esa gran tribulación antes de que Cristo venga. Y dice que en el Apocalipsis, en Apocalipsis 7, si no me equivoco, aparece que una gran multitud de gente va a estar alabando a Dios. Y esa gran multitud le preguntaba al apóstol Juan cuando vio esa visión del Apocalipsis o revelación, como revelation, como le dicen en Estados Unidos. Y resulta que él estaba preguntando y le contestaron y decía, esta persona, esta gran multitud que tú miras aquí, son esas personas que lavaron sus vestiduras en la gran tribulación. Sí, muchas personas, muchísimas personas irán al cielo, pero los que se quedaron, porque dice que quedará el amor de Dios. Y con ese amor de Dios que va a quedar ahí, y con lo que se va a predicar, con esos 144,000 personas y los 2 testigos, muchos aceptarán.
al Señor. Y esos 2 testigos es, como estábamos diciendo, 2 personas que tendrán el espíritu de Moisés, de Elías, y ya cuando se termine de predicar en la gran tribulación, vendrá Cristo. Y vendrá Cristo con ese cuerpo glorificado. Y dice que vendrá sobre una nube. Y vendrá Cristo con todas las personas que se fueron antes de la gran tribulación. Así, la iglesia. Cristo en la iglesia bajará. Y dice que con la espada de su boca, con el que Él tiene, con su palabra y con su resplandor, matará a todas las personas que no quisieron aceptar al Señor, incluyendo al anticristo, al falso profeta. Gloria a Dios, aleluya. Por eso vemos de que es muy importante esta visión de la transfiguración y que no nos debemos de equivocar. ¿Qué significa la transfiguración? Porque sabemos de que aquí el Señor se les reveló a sus discípulos que de verdad Él era y es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Pero, ¿cuál es la enseñanza? Este es mi Hijo amado. Dice, a Él oír. Obediencia. Gloria a Dios, aleluya. Por eso, si hay algún rencor contra alguien, perdonarlo. Si hay algo, alguna piedrecita que al Señor no le agrada, pues despojarse de esa piedrecita. Y nosotros seremos felices por la eternidad, porque así Cristo lo quiere. A veces debemos de bajar nuestro ego y nuestro orgullo para poder pedir perdón a alguien o para obedecer a algo que Dios quiere y uno no quiere. A veces uno siente inclinación por hacer alguna cosa de Dios y Dios le dice, no, todavía no, espérate, voy a esperar y nada más. Solo es obediencia. Decía Cristo, mi madre y mis hermanos son los que obedecen, los que hacen la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Aquí no importa si uno quiere hacer grandes cosas para Dios, pero si no estamos en obediencia, de nada sirve. Dice, no quiero sacrificios, sino obediencia. Gloria a Dios. ¿Quién quiere irse para el cielo? Uy, casi todos. Bueno, vamos a orar. Gracias, Padre Santo, Padre Eterno, Padre Celestial, por permitirnos, Señor, estar aquí delante de tu presencia, Señor amado. Muchísimas gracias, Señor, por esta palabra tuya, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor. Y también, Señor, sabemos que estamos en los últimos tiempos, en principio de dolores, y te clamamos, Señor, para que toda la iglesia tuya y los que no te conocen, muchos, nos podamos ir, Señor, contigo, Padre de la gloria. Ven preparándonos, Señor, en obediencia, que nosotros sepamos obedecer, escuchar lo que tú quieres hacer con nosotros para poderte obedecer, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor. Y también, Señor, ven sanando toda dolencia, toda enfermedad, Señor, que pueda haber en muchas personas, Señor, porque sabemos que lo que es imposible para Dios, para ti, todo es posible, Señor amado. Toda dolencia, toda enfermedad se va en el nombre de Jesús, Señor amado, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.